Entonces, en la clase de hoy vamos a reforzar los contenidos de derivadas. Para eso hay un conjunto de ejercicios que todos se centran en la aplicación de la derivada y también de polinomio. Pueden entender el concepto de las raíces de un polinomio. Entonces, con eso en mente, podríamos comenzar. Vamos a ir por orden, en este caso, y tenemos lo siguiente. Tenemos una función f, que va de los reales a los reales, que es la función que está acá. Es una función logarítmica, un 4 logaritmo del argumento que tiene. Y se nos pide que calculemos la función inversa de esa función, usando el teorema de la función inversa. Entonces uno tendría que primero entender cuál es el teorema de la función inversa, que podríamos escribirla acá abajo. Y para eso, denotar que este menos 1 no significa que la función está elevada a la menos 1, sino que se denota como la función inversa. Si fuese elevado a la menos 1, tendría que estar afuera, por si acaso, este menos 1, en ese lado, después del argumento. Si yo nombro el argumento de la función y pongo el menos 1 adelante, ahí sí estoy denotando a la función elevada a la menos 1. Pero cuando lo pongo antes del argumento, lo que estoy denotando es que es la función inversa. Y la relación entre la función inversa y la función va a ser que la derivada de esta, la derivada de la función inversa, va a ser 1 partido por la derivada de la función. Ahora, aquí hay una notación que hay que tener cuidado, y mucha gente se equivoca, que cuando resuelve esto, se tiene que fijar que cuando nosotros consigamos esta función, porque esta es fácil de obtener, hasta con que derivemos esta, cuando tengamos esta derivada va a tener como variables o argumento el x. Y hay que darse cuenta que la relación que hay acá es que la función inversa tiene como variable y. Por lo tanto, el paso esta ecuación es la mitad de la información. Nosotros vamos a obtener esto, pero el siguiente paso que hay que hacer es dejar todo eso en la variable y para poder relacionarlo con esa. Entonces esa es la mitad del procedimiento que la gente se le olvida hacer o entender, que cuando evalúan están con la variable x todavía y tienen que hacer el cambio de variable, encontrar la relación entre el x y el y cambiarla. Recuerden que esto es y, entonces despejar el x, por decirlo de esa manera, para poder cambiar. Entonces con eso en mente vamos a poder hacerlo. Vamos a borrar acá y vamos a continuar. Entonces tenemos que la función, en este caso, es de la forma 4 logaritmo de x cuadrado más 6. Y nosotros tenemos que derivarla. Entonces, lo primero, ¿por qué? Porque hay que derivarla para poder obtener el 1 partido por la derivada. La derivada de esta función es logarítmica, entonces el 4 es una constante, se deja igual. Y la derivada del logaritmo me dice que es 1 partido por el argumento por la derivada del argumento. Si ordeno ahí un poco, me quedaría 8x, x cuadrado más 6. Y ahora podría reemplazar este valor que tengo acá en la ecuación. Entonces, la ecuación de la función inversa, la relación, quedaría de esta forma. Al cambiarle el 1, me quedaría el x cuadrado arriba más 6, y abajo el denominador me quedaría 8. Ahora, si los planteamos lo que habíamos conversado, fíjense que acá la variable sigue siendo x, pero yo necesariamente necesito que sea y. Por lo tanto, tengo que volver a retomar esta función, la original, y decir, bueno,
como la función f de x es y, entonces y es 4 logaritmo de x cuadrado más 6. Podríamos aplicar una exponencial, dividir por 4. Si aplicamos exponencial y dividimos por 4, nos queda, o dividir primero por 4. En ese lado, el logaritmo se va. Y si despejamos, nos queda que x va a ser igual a la raíz, vamos a poner un medio, ahí, de todo ese argumento. Entonces ahora podemos reemplazar toda esta variable, porque ahora yo sé que x va a quedar en función de y, y esto yo lo puedo reemplazar acá, para que me quede todo en función de y. En la raíz se va a ir, que lo va a solucionar un poco el problema. El menos 6 se va a ir, porque se va a sumar con el 6. Y solamente nos va a quedar lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. Y nos quedaría entonces lo siguiente. Tendríamos que la función inversa de y, la derivada, simplemente va a ser la exponencial elevada a i partido en 4 dividido por, y aquí me faltaba un 8x, que era un 8x. 8 y el x es toda la exponencial. La exponencial de i partido en 4 menos 6, un medio. Ahí está. Vuelvo a decir, cambiamos este x, que es todo lo que estaba ahí, este x cuadrado elimina la raíz, y este 6 resta el menos 6, por eso queda solamente la exponencial en la parte de arriba, y en el denominador queda todo el x. Y ahí obtendríamos entonces la respuesta, porque nos pide que encontremos la derivada de la función inversa. Y aquí tenemos la derivada de la función inversa. Entonces este método no te calcula la función inversa. La función inversa es simplemente esto. Tiene que cumplir que sea biyectiva, ahí tendremos que ver el dominio. Este método te soluciona el hecho de poder calcular de mejor manera la derivada, que es la que obtendríamos acá de esta manera. La segunda parte, el segundo problema que podríamos ver, dice que encontrar el valor de alfa. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden preguntar o escribir, no hay problema en contestar. Entonces dice determinemos el valor de alfa, de tal manera que la recta tangente a esta curva, esto es una curva, entonces vamos a imaginar, vamos a suponer que esta curva es de este estilo, y nos dicen que en un punto, que lo voy a poner con morado, va a haber un punto, que las coordenadas los dan ahí, y que en ese punto, esta recta que está acá, que la puedo dibujar, imaginemos que sea así, tiene que ser tangente. Entonces, la recta es fija. Este ejercicio es como al revés. Nosotros estamos acostumbrados a que la función sea la fija y la recta es la que varía, la pendiente, pero en este caso la recta es fija y es la función, la curva que te dan, la que puede variar. ¿Y de qué va a variar? El valor de alfa. Entonces tú tienes que encontrar, porque puede haber una curva que sea así y no sea tangente. Tienes que encontrar el valor de alfa que tú reemplazar acá, ahí hay alfas, tú obtengas que esta curva sea tangente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que pensar un poco. Si nosotros queremos que sea tangente en ese punto, necesitamos calcular la derivada, porque la derivada me va a decir la pendiente.
Entonces la pendiente va a quedar en función de alfa. Y van a haber muchas pendientes. Pero va a haber solamente una que, evaluada en ese punto, tenga la misma pendiente que esta recta. Y esta pendiente es fácil de observar, porque es la única que tiene la variable x. En este caso es 2. Todo lo demás, acompañante. Esto es una constante, esa exponencial es una constante. Si yo dejo en función de línea recta, porque eso me dicen que es una línea recta, la única que tiene la pendiente es el x. Entonces, en este caso 2. Entonces, yo quiero que toda esta derivada, evaluada en ese punto, valga 2. Y ahí voy a poder encontrar yo el valor, o espero encontrar el valor, de la pregunta. Entonces, vamos a copiar esto para llevarlo abajo. Esta parte acá primero, para no borrarla. La vamos a usar ahí como solución final. Y vamos a copiar. Aquí está acá. Copiar. Parece que no me va a pescar. Sí. ¿Por qué? Porque hay un color. Entonces, copiar, ahora sí. Pegar. Vamos a agrandar. Y ahí. Entonces, tenemos que determinar la curva. Primero derivemos la curva. Con todo lo que hemos pensado y hablado, se puede derivar. Entonces, fijarse que es tanto la derecha como la izquierda, pero acá hay una multiplicación de dos funciones. El alfa es constante. Entonces, la derivada de una constante no hay problema, pero hay una exponencial, y esa exponencial se va a multiplicar por un logaritmo. Entonces, la derivada de una multiplicación. Entonces, me va a quedar que la derivada de eso va a ser alfa por la misma exponencial por la derivada del argumento. El argumento, lo escribí acá abajo, es xy. Pero ahora hay variables x y el y. Por lo tanto, cuando yo deriva, voy a obtener la derivada del primero respecto a x, porque estoy derivando respecto a x, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces me queda y, porque esto es un 1, más x y prima. Recuerden que tienen que denotar ahora los y prima por el hecho que hay dos variables. Está el de y de x, tanto como el de x de x. Todo eso va a ser multiplicado por la función logarítmica. La función logarítmica no se ve afectada. Más el primer término, que era la constante más la exponencial. Yo denoté que, lo voy a anotar acá, que el primer argumento era todo esto. Entonces incluye a la constante, a uno de los dos términos. Por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento, cambia el denominador como numerador, y el otro también, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento, ¿qué sería? La derivada del de arriba por el de abajo, que me daría y, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual ahora al caso de acá. La derivada del seno es un coseno del logaritmo de x por el argumento, por la derivada del argumento, que sería 1 partido en x, por la derivada del argumento del logaritmo, que es 1, x dividido en x, menos, más, la derivada de eso, pero nosotros damos cuenta que la constante sale para afuera y me queda el 1 partido en x. Entonces la derivada del 1 partido en x queda negativo y abajo queda el x cuadrado, el y cuadrado, por la derivada de y.
porque estoy derivando respecto a x. Este término es el que es más probable que se olvide, porque estoy derivando respecto a y. Entonces tengo esta función por la derivada del argumento. Y el argumento es y. Y la derivada del argumento es y'. Podríamos ordenar un poco los términos. A ver. El primer término queda exactamente igual, no, ya está factorizado. XY y hace XY prima logaritmo de XY. El segundo lo puedo ordenar un poco. Ese sí lo puedo ordenar. Me quedaría el alfa exponencial de XY. Tiene el mismo factor, lo podría sacar como factor común. Y, o sea, como una curva. Ahí, este y se va con ese cuadrado y me quedaría simplemente el y menos XY prima partido en XY. Y al otro lado, el coseno del logaritmo partido en X menos alfa y prima partido en Y cuadrado. Ahora tenemos ya la derivada, que es lo primero que habíamos pensado, porque la derivada de esta curva me da la pendiente, pero no en cualquier punto, yo la quiero evaluar en este punto que me dice. Entonces tengo que reemplazar. Tengo que reemplazar los valores tal que x sea igual a la exponencial y el y sea igual a exponencial a la menos 1. Entonces, si reemplazamos, va a quedar algo muy entretenido porque tenemos que empezar a reemplazar acá. Esa exponencial multiplicada el x por y me va a dar 1. Entonces, todas las exponenciales están elevadas a 1. Y podríamos empezar a reemplazar. Vamos a hacerlo. Me quedaría lo siguiente. Alfa queda igual. La exponencial está elevada a 1. El y es exponencial a la menos 1. Más exponencial por y'. El y' no lo conozco. El y' es la única, es simplemente reemplazar x, y, pero no y'. Logaritmo x dividido en y. Entonces sería e dividido en e a la menos 1. Me queda un e elevado a la 2. Más alfa exponencial. Aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría una exponencial a la menos 1 menos el exponencial por y'. Y el x por y de nuevo es 1. Porque están elevados, uno está elevado a la 1 y el otro está elevado a la menos 1. Entonces se va. Me queda logaritmo de e, que es 1, y me quedaría coseno de 1, dividido en e, menos alfa y prima partido en el e a la menos 2, o podría pasar para arriba para que no me moleste ese término, como e elevado a la 2. Ahí. Y ahora que tenemos esto, nosotros podríamos despejar el y' para poder saber por qué esa va a ser la pendiente. Acá va a estar el y', ahí está el y', acá está el y'. Entonces podríamos despejar. Podríamos, ya ahí hay una matemática de por medio, podríamos empezar a hacerla. Me va a quedar alfa logaritmo de la exponencial al cuadrado, el 2. Fíjense acá, lo voy a poner en naranja lo que estoy pensando. Este 2 sale para afuera del logaritmo, por la regla del logaritmo, me queda el logaritmo de exponencial, que es 1 por 2. Entonces, todo esto es un 2. Entonces, esto es un 2. Me queda 2 alfa. Se va el logaritmo.
Con este término me da 1, más el 2 alfa, y este término lo dejo igual. Exponencial al cuadrado ahora de prima. Más, y ahora me voy a centrar acá. En los primeros se va, entonces me queda solamente alfa menos alfa y cuadrado menos y prima. Ya, ahí se van a ir. Fíjense que se parecen. Tienen totalmente el argumento acá. Ese es igual a este, solamente que el doble. Entonces la resta sobre 1 término, que eso es bueno, se van a eliminar muchos términos. Igual que los alfa los puedo sumar. Y al otro lado vamos a dejarlo igual. Mientras tanto, coseno de 1, lo dejamos a bajar como coseno de 1. Podríamos reemplazarlo, pero no es un número muy bonito. Muy simple. Y lo que decía, juntar los alfa, me quedaría 3 alfa más alfa exponencial cuadrado de menos y prima. Coseno de 1 exponencial menos prima exponencial de 2. Y ahora podría simplemente dejar todo hacia un lado, los términos con y prima, que son exactamente iguales. Fíjense, son exactamente iguales, pero con signo contrario, entonces el doble. Entonces 2 veces alfa exponencial de 2 y prima. Y al otro lado me quedaría el coseno de 1 menos 3 alfa, este exponencial, y el y prima, por lo tanto, es todo ese término. Coseno a la menos coseno a la 1, exponencial elevado a la 3, por 2 alfa, menos 3 medios, los alfas se van. Ahí. Y aquí tengo la derivada, separada y evaluada. Pero me queda, esto es un número, coseno de un número, todo esto es un número, esto es un número, y me falta acá un, no, ya lo alfa se va. Y todo esto es un número. Entonces solamente me queda una variable, que es alfa. Pero nosotros dijimos que nosotros queremos que esta curva, aquí obtuvimos la curva, lo voy a describir de nuevo. Aquí tuvimos la pendiente de la curva, entonces con un color distinto. Tenemos la curva y con esta ecuación tenemos el valor de la pendiente de todos los puntos de la curva, evaluados con alfa. Van a ser muchas curvas, cada curva va a ser distinta con el valor de alfa. Pero nosotros los vamos a entrar en cualquiera, pero queremos evaluar en un punto. Entonces imaginemos que este es el eje X, Y. Entonces, en un punto determinado van a pasar muchas curvas, porque todavía no definimos la curva, son variables. Entonces, en ese punto, nosotros queremos que de todas las curvas posibles haya una que sea tangente a la línea recta, que estaba escrita ahí, acá, que sea tangente a esta línea. Entonces, la pendiente, que es esta, evaluada, que ya la evaluamos, queremos que tenga la misma pendiente, que la pendiente era 2. Entonces basta con esto igualarlo a 2 y despejamos el valor de alfa. Ya obtendríamos la solución de la ecuación. Y eso. Entonces aplicamos, por lo menos hasta ahora, los dos conceptos hemos aplicado el concepto de derivada como pendiente. Y bien para poder encontrar como el concepto de qué significa derivar una función, en el primer ejemplo. Ahora sigamos. Y ahora vamos a entrar con el espacio de los polinomios. Y nos dicen que tenemos este polinomio que está ahí, que es un polinomio de grado 5. Como yo sé que es de grado 5 porque el mayor exponente del x es 5. El demás es 4, 3, 2. De repente puede estar desordenado, hay que fijarse. Pero en este caso es 5. Entonces, ¿qué significa que este polinomio sea de grado 5? Que
idealmente, yo podría ordenar ese polinomio como la multiplicación de binomios. A, pongámosle, B, C, D, E. Y si yo multiplico cruzado todos los términos, me va a quedar un x a la quinta por un número más un n2, x elevado a la cuarta y así sucesivamente. Entonces tendré que encontrar los valores de a, b, c, d, e para encontrar ese polinomio. Pero es para tener la idea. Ahora, lo que nos pregunta, en este caso, es encontrar el valor de a. Entonces hay que fijarse que hay una A. Siempre que te dicen encuentra el valor de algo, tienes que fijarte dónde está eso. Ahí está. Y si es que se repite más de una vez, tenemos que encontrar el valor de a de tal forma que se sabe que este polinomio es divisible por x más 2. Está ahí. Y también por este número imaginario. Entonces, lo vamos a escribir. ¿Qué significa que sea divisible? Que ese polinomio P va a ser igual a la multiplicación de lo que habíamos dicho, pero uno de ellos es x más 2. Ya los dan uno. El otro, nos dicen que también es x, y se escribe x menos todo ese número, menos un medio más raíz de 3 medios en y. También es una raíz. Y hay un teorema que te dice, y eso lo tienen que tener muy claro, que si tú tienes un número imaginario, el conjugado de ese número, que lo que cambia es el número imaginario, el signo, cambio el signo del imaginario, también es una raíz. Entonces siempre que te dan un número imaginario, tú tienes inmediatamente dos soluciones, dos raíces, el número y el conjugado. Entonces fíjense, tenemos 1, 2 y 3 raíces, 3 de 5. Podríamos encontrar las otras dos, pero no es la pregunta. La pregunta es encontrar el valor de A para que eso sea verdad. Entonces lo primero que podríamos hacer es poder dividir para poder encontrar el valor de alfa. Entonces, pensemos. ¿Cómo podemos dividir? Hay muchos métodos. Está el método, no sé, ¿cómo le llaman? División sintética. Pero a mí siempre me gusta aplicar el concepto de división como ya la conocemos desde el colegio. Lo voy a explicar de nuevo. Recuerden que una vez la expliqué, pero ahora tiene sentido hacer nuevamente eso. Voy a escribirlo un poco más allá y más chico, porque vamos a dividir. Entonces necesitamos otro espacio. Y lo vamos a dividir por x más 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a dividir con x más 2? Porque yo sé que es una raíz. Entonces, si yo divido por la raíz, me tiene que dar como resto, el resto de la división me tiene que dar 0, sí o sí. Porque es una raíz. Entonces, empezamos. ¿Cuánto le falta al x para llegar a x a la quinta? Tendría que multiplicarla por x a la cuarta. Entonces multiplico x a la cuarta por x, x a la quinta. X cuarta por 2, me queda más 2x a la cuarta. Resto. 0. Y me queda menos 4x a la cuarta. Por el menos. Fíjense en ese menos que cambia el signo de acá. Ahora me pregunto para ese término. ¿Cuánto le falta al x para ser menos 4x
x a la cuarta. Tengo que multiplicar por menos 4x a la cúbica. Y hacemos el mismo procedimiento. Eso lo multiplicamos por x. Y bajo el resto. Aquí puedo bajar un término. ¿Por qué bajo de 1 en 1 y no bajo todo? Porque por los grados. El de acá está de grado 2x elevado a la 1 y este está elevado a la 0. Entonces siempre es 1 y el anterior. Si fuese distinto, un polinomio de 3 términos, tendría que bajar 3, tener siempre 3 términos. Y los que sean iguales. Siguiendo con la idea, entonces me quedaría a la cuarta, porque multiplique por x. Y el siguiente me queda menos 8x cubo. Y resto. 0. Me sobrevive un 2x cubo, porque es mayor el 8, pero positivo por el cambio de signo. Y ahora nuevamente multiplico por 2x cuadrado. Bajo un término de acá. Y multiplico. Me queda 2x cubo más 4x cuadrado. Resto 0. X cuadrado. Bajo un término. ¿Cuánto le falta? Multiplicar por x. X cuadrado más 2x. 0. A x menos 2x. Que ahí hay un factor común. Lo podría factorizar. Me quedaría un a menos 2 por x. Bajo un término. El último que queda, 12. Y a esto lo tengo que multiplicar por a menos 2. Menos 2x más 2 veces a menos 2. Resto, me tiene que dar 0. Y aquí bien, me quedaría 12 menos 2 a menos 2. Ya no puedo seguir más porque ya no hay más x. Por lo tanto, ya no puedo multiplicar por nada esta variable para que me dé eso. Entonces, esto es el resto. Y esto tiene que dar 0. Entonces, 12 menos 2a más 4 tiene que dar 0. O el a es simplemente 8. Y encontrar el valor de a. Entonces nos pregunta, encontrar el valor de a de todas las raíces y todas las raíces. Y encontramos el valor de a. Entonces encontramos el valor de a. Entonces vamos a agregar una hoja donde encontramos el valor de a. Y ahora que obtenemos el valor de a, podemos reemplazarlo en la ecuación. Voy a copiarla. Sí, que no la puedo memorizar. Más grande. Copiar. Pegar. Ahora que tenemos ese polinomio, podríamos reemplazar el valor de a, que ya sabemos que vale 8. Y tendríamos que el polinomio ahora es de la forma... Ahí. Ya. Nosotros sabíamos, fíjense que si yo reemplazo acá en el A8 me da 0. Se termina, si reemplazo ahí 8 me da 8 menos 2, 6, por 2 es 12 y me da 0. Entonces, yo ya sé que este polinomio lo puedo escribir como la multiplicación del x más 2, porque lo dividí. Todo esto, por lo menos, este trabajo me va a servir por lo menos porque dividí ese término x más 2 y como resultado me dio este polinomio. X a la cuarta menos 4 cubo más 2x al cuadrado más x más a menos 2, que sería 6.
Ahí está. Y ahora, lo único que me faltaría es dividir ahora este término por las dos raíces. ¿Por qué? Porque yo sé que ese término se tiene que descomponer en la multiplicación de 4 polinomios, de 4 monomios, binomios. ¿No? Y hay dos que yo ya los tengo. Hay dos que yo los tengo que son los de lo imaginario y el conjugado. Me faltaría el otro dos. Entonces voy a dividir por estos dos imaginarios para poder obtener los otros dos. Para eso podríamos multiplicar primero lo imaginario, multiplicar los dos conjugados. ¿Por qué? Y esto es una moraleja. La gente como que le tiene miedo a lo imaginario, cuando son las raíces de un polinomio, y dice, con lo imaginario se complica todo. Pero, si tú tienes una raíz imaginaria, por defecto, sí o sí tienes conjugado. Y si tú multiplicas ese por ese, te va a dar un X, pero real, aunque está eliminando el conjugado. Un ejemplo, imagínense que nosotros tenemos el X menos Y, entonces tenemos el conjugado. Y cuando multiplicamos cruzado, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que dar el X cuadrado más XY menos IX, y el menos con el Y por Y me va a dar menos 1, pero me va a quedar más 1. Estos términos se van. Esa es la gracia que tienen los conjugados. Y me queda X más 1. Me queda una con un número real. Realmente imaginario porque está el X cuadrado. Entonces ahí uno ve que la única forma que esto dé 0 es que sea el Y y al menos Y. Entonces podemos aplicar el mismo concepto. No hay que tenerle miedo a los imaginarios, son mejores porque te juntan dos raíces en una y te la hacen más simple. Entonces, la raíz que los daba era menos un medio, lo vamos a anotar acá, menos un medio más raíz de 3 medios y. Entonces todo esto era una raíz y también tendríamos el opuesto, el conjugado, no el opuesto, el conjugado, que está ahí. Si multiplicamos los dos cruzados, obtendríamos X cuadrado. Los cruzados se van a ir, pero los términos de los imaginarios, los reales no. A lo que voy es que este con ese me va a quedar es el cruzado, estaba pensando. Este término con ese término, en la parte real, me va a quedar X un medio. La parte imaginaria se va a ir con la cruzada de por los cambios de signo, entonces no había problema. Pero me sobrevive también este X medio. Y después multiplico cruzado entre los dos. Pueden ustedes multiplicarlo también al darse el tiempo. ¿Y qué me quedaría? Este menos un medio lo voy a multiplicar por este menos un medio, me va a quedar positivo, un cuarto. Este con ese me va a quedar 3 medios, 3 cuartos. Pero el 3 cuartos va a sumar al cuarto y me va a quedar un 1. Y los términos cruzados se van a ir. Por lo tanto, la única solución que me queda es de este estilo. Ahí está. Entonces es la multiplicación cruzada de los dos polinomios. Ahí pueden ustedes, yo me salté como 5 pasos mentales, pero ya estamos a la altura, les vuelvo a decir, que ya yo puedo empezar a saltarme pasos, porque estos pasos ya lo hemos visto, es multiplicar cruzados dos binomios para poder obtener los resultados. Ustedes lo pueden hacer perfectamente. Y obtendríamos eso. Ya. Para ver si es verdad, podríamos ver si... Sí.
Porque la única forma en que este polinomio tenga como solución es que sea este imaginario, negativo. Este no va a ser negativo. Que tenga alguno imaginario. Entonces, volviendo al tema, tendríamos que ese polinomio, que lo teníamos escrito como x más 2, y este x4 menos 4x cubo más 2x cuadrado más 6 más x más 6. Esta parte tiene que ser dividida sí o sí, ese término que nos falta tiene que ser dividido por el término que obtuvimos, que son las otras dos raíces, y los tiene que dar como resultado un residuo, o sea, un resto. Entonces esto yo lo puedo dividir por x cuadrado más x más 1. Si lo derivo, hacemos el mismo procedimiento, que ya podemos empezar a hacerlo. Sería, ¿cuánto le falta a este para llegar a ese? Un x a la 2, por eso pongo el x a la 2. Ahí es un x a la 2. Multiplico, me quería x a la cuarta. Multiplico, me quería un x al cubo. Y multiplico y me queda un x. Este va a multiplicar a ese y a ese. Resto. 0 menos 5. Oh. Menos 5 y... ¿Sí? Creo que si multiplicas el 1 por el x cuadrado da x cuadrado, ¿no? El 1 por x cuadrado, sí, ahí está. Sí. Eso, Ya. Gracias. Entonces, seguimos restando. Me quería un menos 3x cuadrado. Bajo un término. Eso significa bajar ese ahí. Y ahora me pregunto cuánto le falta. Un menos 5x x solamente. Porque ya tengo 2 x y solamente me falta 1. Entonces me quería menos 5x cubo. Ese con ese me da menos 5x cuadrado. Y ese con ese me da menos 5x. Resto. 0. Sobre el positivo. No sé para qué uso el positivo. 2x cuadrado. Ya que cambia el signo. Ese con ese. Y de igual manera cambia el signo del otro y me quedaría un más 6x. Bajo un término. Y me pregunto cuánto le faltaría, que es por 2. Y me quedaría 2x cuadrado más 2x más 2. Espera. Tengo el 5. Estoy verificando que esté todo bien. Y aquí parece que me equivoqué en algo. Ahí sí. Este término era positivo y yo lo puse negativo. ¿Por qué me di cuenta que era de esa forma? Porque acá... Primero, ¿cómo me di cuenta de que estaba malo en algo? Porque no me estaba dando 0. Ya mentalmente yo lo había calculado y no me daba 0. ¿Por qué? Porque me sobrían esos dos términos. Y me tienen que dar 0. ¿Por qué me tienen que dar 0? Porque son las raíces. Entonces había algo atrás que tenía que estar malo, que era ese signo, ese puro signo cambió todo. Ese signo, cuando yo lo restaba, me quedaba un 2 menos x, me quedaba un 1 positivo. No afecta nada al 5 de abajo, solamente lo que cambia es que ya no es 2, sino que es un 6. Entonces no tengo que multiplicar por 2, tengo que multiplicar por 6. Y como tengo que multiplicar por 6, todo me da 6. Y ahí está. Errar es humano, no hay que tener miedo, pero siempre hay que darse cuenta dónde uno se equivoca. En este caso era ese signo. Solamente ese signo cambió todo. Lo voy a anotar con verde, para que se den cuenta que no hice ninguna triculínea. S2 va a restar a S, por lo tanto sobre un X solamente positivo. Este no se había afectado porque estaba siendo multiplicado por 5.
al cambiarlo me queda 6 positivo, con el cambio de signo de ahí. Y el resto no se ve afectado, porque solamente cambia un término. Entonces ahora tengo que multiplicar por 6, y ahí me da 0, 0, 0. Entonces ese polinomio, voy a borrar estos dos 0, el polinomio final, que era S, más el x cuadrado más el x más 1, como resultado, Dios, este número que está acá, menos 5x más 6. De este sabemos que la raíz es menos 2. De esto sabemos que hay dos raíces que son imaginarias, que ya los dieron. Y de acá podemos sacar las dos. Podemos descomponer esto, multiplicado que en vez de 6 y sumado de menos 5, sería el caso del x menos 2 por el x menos 3. Y tenemos la raíz que es 2 y la raíz que es 3. Y tenemos las 5 raíces. ¿Por qué son 5 raíces? Porque el polinomio original era de grado 5. Entonces al final pudimos encontrar las 5 raíces. Ahora, volviendo al tema de la derivada, si alguna duda me la pueden decir. Pero por lo menos ese error que yo cometí, que me di cuenta, no hay problema, es con una moraleja. Tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. Yo al dividir, yo lo que esperaba es que me quedara un polinomio. Y ese polinomio era las dos raíces que me faltaban. Y yo sabía que necesariamente el resto tenía que dar 0. Porque estoy dividiendo por las raíces al polinomio. Entonces este polinomio tiene como raíces. Y por lo tanto las raíces no me generan residuos. Nunca. Entonces esto lo están enseñando a aplicar el concepto de raíz dentro de los polinomios. Y como yo me di cuenta de eso, me di cuenta que no me estaba dando 0, entonces había algo. Y uno tiene que ser honesto y decir dónde está el error y partir todo de nuevo. Olvidarse es como taparlo con la mano y empezar a ver línea por línea dónde está el error. Y yo la primera línea que vi, uno casi siempre comete el error, que jura que esto está bien. Y tiene que verificar que lo copió. Y por eso miré hacia arriba y me di cuenta que cambié un signo. Entonces uno tiene que fijarse línea por línea, partiendo desde la base. Y ahí encuentra la solución. Y fijarse que si cambió el signo, entonces solamente afecta a esta línea. Por eso hay que ser bien ordenado. Si uno siendo bien ordenado, se ahorra muchos problemas. Siguiendo. Entonces, nos dicen que tenemos que hallar el valor de A y B, de tal forma que tenemos esta función que depende de A y B, que son constantes, y tengan puntos críticos. Entonces, esta función va a tener puntos críticos. ¿Qué significan los puntos críticos? Que la primera derivada valga 0. Ya es un punto crítico. Punto crítico, en palabras muy simples, es que si la derivada de esa función vale 0, puede ser o un máximo, o un mínimo, o un punto de inflexión. Pero no sabemos cuál. La segunda derivada igual a 0, es la que te va a decir cuál es cuál. Pero a este conjunto de todas las derivadas igual 0 se llaman puntos críticos. Entonces lo que lo están diciendo es deriva. Derivemos. Si tenemos que la función es de una función logarítmica por una constante más un polinomio. Fíjense que esta parte es un logaritmo y se la está sumando con un polinomio. Entonces la derivada del logaritmo, ¿qué me va a quedar? Vamos a poner ahí la derivada. Va a ser la constante partido en x, porque esa es la derivada del logaritmo. X, o 1 partido en x, pero multiplicado por una constante, más el 2 de x más 1, que es la derivada del polinomio. Esta es la derivada del polinomio y esta es la logaritmo. Se dan cuenta que si uno mira de esa forma es mucho más fácil, como que uno mira todo. Eso es como un error bien común de los primerizos, que cuando derivan no se dan cuenta, lo miran como un todo y se asustan, pero si son objetivos es mucho más fácil parcelado derivar.
Aunque es tonto, pero visualmente es más fácil para el cerebro. Entonces son puntos críticos. Eso quiere decir que esto tiene que dar igual a 0. Entonces podríamos despejar el x. Dejarlo todo en función de x, porque x es una variable. Entonces multipliquemos por x. ¿Por qué voy a multiplicar por x? Para que se vaya este x que está ahí en el denominador. Entonces multiplico por x, pero el x no puede ser 0. Es una primera regla. Igual no puede ser 0 porque lo primero que tengo que ver son las restricciones. No puede el x dividir por 0. Entonces me queda una a más un 2bx cuadrado más x. Lo hice para reordenar un poco. Y tengo un polinomio de grado en el x. Entonces yo sé que el x va a tener como soluciones el menos 1, menos b más menos b cuadrado, menos 4ac, que me daría 8ab, partido en 2a, que sería 4b. Y ahí tengo el valor de x. Ahora, sabemos que el x no puede ser 0. Y maravilloso, porque queremos que sean puntos críticos en 1 y en 2. Entonces, tenemos que cambiar la variable. Lo podíamos haber hecho acá, ¿no? Por si acaso. Pero esto te soluciona muchas dudas porque es como logramos el paso de encontrar dos ecuaciones. Aquí van a haber dos ecuaciones. Uno evaluado en 1, para el x igual a 1, y cada una evaluada para el valor 2. Pero estamos perdiendo información que son raíces. Por eso estoy haciendo de esa manera. Entonces aquí tengo el 8ab partido en 4b y lo mismo pero para el caso del 2. 1 menos 8ab partido en 4b. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen exactamente, fíjense, y esto ya es pensar un poco. Tienen exactamente lo mismo, los dos, pero sus variables son distintas, sus constantes. Uno es 2 y uno es 1. Entonces, uno de los dos va a ser con positivo y el otro va a ser con negativo. No hay otra opción. A lo que voy es que o este es positivo y este es el negativo, o a la inversa. ¿Por qué? Porque es la única, son dos opciones que hay, uno o dos. Entonces el más menos me tiene que dar, uno me tiene que dar un 1 y el otro con negativo me tiene que dar 2, o al revés. Entonces ahí uno tiene que pensar cuál es cuál. Lo podemos desarrollar así y vamos a encontrar la misma solución de A y B, por si acaso. El B no puede ser 0, ¿eh? Lo primero, ¿por qué no puede ser 0? Porque está dividiendo. No puede ser 0. Y si multiplicamos, ya habría que encontrar los valores. Me quedaría un 4b igual a un menos 1 más 1 menos 8ab. Y en el otro caso, tendríamos multiplicado por 2, 8b igual a menos 1 menos 1 menos 8ab. Y podríamos encontrar la solución. Esta era la forma que a mí se me ocurrió. Otra forma era diciendo lo que habíamos dicho, que era reemplazar los valores 1 y 2 y podíamos encontrar perfectamente la solución. Pero podríamos llegar perfectamente a lo mismo. Tendríamos que pasar el 4b, voy a hacerlo aunque sea más largo, y ya todos lo tenemos que dar cuenta y que es tonto lo que estoy haciendo, así como en pasos de tiempo.
estos dos pasos son más largos porque hay raíces y hay que elevarlo al cuadrado y todo eso, comparado con este procedimiento que es reemplazar x1 y 2 y va a sacar inmediatamente la. Pero no está de más nunca hacer pasos que lo puedan ejercitar la mente. Igual lo voy a hacer al tiro acá abajo, aquí arriba. Si reemplazo en 1, me quedaría un a más un 2b más 1 igual 0. Y la otra ecuación tendría a con 2 me quedaría 4, 8, 8b más 2 igual 0. Tengo un sistema de ecuaciones A y B y tendría que resolverlo para encontrar el valor de A y B. Y acá, yo había dicho que teníamos este término ahí. Tendríamos que elevar al cuadrado. Y tendríamos una ecuación cuadrática de en función de b, y aquí como que no tiene mucho sentido. Se puede seguir haciendo, tendríamos un b cuadrado y tendríamos la ecuación de la segunda, que sería un 8, que sería un 8/4b cuadrado, más el 8/16b más 1, igual a 1 menos 8ab. Y tendríamos la ecuación, podríamos hasta restarla. Ese con ese se va, ese con ese se va, ese con ese se va. Y me quedaría 64 menos 16, lo estoy haciendo al revés, restando de aquí hacia allá, para que mantenga el positivo. Entonces me quedaría, voy a usar la calculadora, 64, que mi cerebro ya no piensa, 64 menos 16, 48, b cuadrado, menos, más 8b, igual 0. Y ahí yo podría encontrar el valor de b. Ahí tengo un valor de b. El b se va para afuera, y me quedaría ahí el 8 también se va, me quedaría un 5, un 6, me quedaría un 6b más 1. No puede ser el b0, lo dijimos, y me queda solamente que el b es igual a menos 1 partido en 6. Entonces, ahí tendríamos una de las soluciones inmediatas. Mientras que en este caso tengo que resolver el sistema de ecuaciones. No hay problema, pero tendría lo mismo. Ahora que tengo el valor de b, podría reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de a. Y obtendría el mismo valor. Verifiquemos si es verdad, porque uno siempre dice, igual hay que estar seguro, pero va a dar lo mismo si lo hacemos con el mismo procedimiento. Si yo resto, voy a restar estos dos términos que están acá, me va a quedar un 0, un 6b, estoy restando de aquí para allá, y me queda un 1, igual 0. b es igual a menos un sexto. Salía igual fácil. Y ahí está. Entonces se obtiene el mismo resultado. Era restar restarlo con todo eso. Si encontramos el valor de la A, el del B encontramos el valor de A. Habría que reemplazar ahora la ecuación de acá, en cualquiera de los dos, y encontramos el valor de A. Y se obtiene la solución. Y ahora, de nuevo, volvemos con los polinomios y dice que determinemos el valor de A y B de ese polinomio de tal forma que tenga raíces en ese número imaginario. Entonces, de nuevo, tenemos un número imaginario que es una raíz, por lo tanto su conjugado también es raíz. Entonces, si yo sé que es raíz, se escribe de esta forma, y también su conjugado es raíz. Podría multiplicar los dos cruzados para poder obtener el polinomio más grande, que es lo que habíamos hablado la otra vez, que se multiplican, y que la ventaja del número imaginario es que los da un polinomio de
más grande, sería un x cuadrado menos 2x, que uno se fija en detalle. Este con ese me da un x cuadrado, ese con ese menos 1 me da un menos x, pero se va a multiplicar por 2, de ahí el menos 2. Y los cruzados entre el 1 y el i se van a ir, y solamente me sobrevive el i por i, que me da menos 1, y me queda ahí el... a ver, segundo el cruzado me estaría dando... Ah, sí, me queda el 2 porque es el menos 1, pero positivo por el cambio de signo que hay acá. Ahí, me quedaría un más 2. Entonces, tenemos la multiplicación de esos dos, que nos da ese resultado. Y ahora nosotros sabemos que ese polinomio que tenemos ahí, tenemos que encontrar el valor de A y B. Si nosotros lo dividimos por este polinomio de los raíces del imaginario, nos tiene que dar 0, el residuo nos tiene que dar 0 porque son las raíces de un polinomio. Entonces, aquí a la cuarta, a la 2, multiplico cruzado, 4 menos 2x cubo más 2x cuadrado, resto, 0, 4x cubo, menos 2x cuadrado, bajo un término, y ¿cuánto le falta? 4x. Entonces me queda 4x cubo menos 8x cuadrado y más 8x. 0. Me queda 6x cuadrado, factor común a menos 8 en x. Y bajo el término le falta un 6. Menos 12x más 12. El resto es 0. Y me queda por el negativo a menos 8 más 12x más b menos 12 igual 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque es una raíz. Por lo tanto, el resto me tiene que dar 0. Y me quedaría a más 4x b menos 12. Que está ahí. Entonces, para que eso dé 0, para que esto dé 0, todo esto tiene que dar 0, que es una constante. Y todo lo que acompaña al x tiene que dar 0. Por lo tanto, de aquí obtengo que b es igual a 12 y de acá obtengo que la a es menos 4. Y ahí tengo los dos valores. El último ejercicio como que fue más simple por todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y ahora, un ejercicio para dar miedo, pero es fácil, que dice, sea un polinomio de grado 2020, da lo mismo el grado, es un polinomio grande, muy grande, y te dicen que si tú evalúas ese polinomio en 1 te da 2, si evalúas en menos 1 te da 3, si evalúas en 4 te da 0. ¿Ya? Hay información. Y te dice, determina el resto que resulta de dividir ese polinomio por esto. Entonces, pensemos un poco. Voy a copiar esto, que es el último ejemplo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer. Copiar. Este ejemplo está entretenido. Tenemos un polinomio que no lo conozco, x. Y yo lo único que sé es que si yo lo divido por y cubo menos x, me va a dar otro polinomio y me va a dar un resto, porque me dice que hay un resto.
Determine, me dice, determine el valor del resto. Entonces, vamos a poner acá R de resto. Hay un polinomio que va a ser el resto. Por nomenclatura, le ponen aquí como un S. ¿Sí, no? En muchos libros, un S, que esto es una S, significa que la solución de la división, cuando yo divido px y lo divido por x cubo menos x, me está dando un polinomio S, y de aquí divido, y me queda un polinomio resto. Que si fuese una raíz, no me dice, pero si fuese una raíz, el resto vale 0. Por eso pongo acá, vamos a poner el polinomio resto. No puede ser una raíz, porque me dice que existe el resto y tengo que determinarlo. Si se dan cuenta, con todos los ejemplos que hemos hecho de calcular el resto, cuando sobrevive el resto, imaginemos en este caso de acá, es de grado, en este caso grado 1, que es menor que el grado con que yo divido. Porque si fuesen iguales, así si fuese mayor, puedo seguir dividiendo. Si esto fuese cúbico, ejemplo acá, yo puedo seguir dividiendo. Pero hay un momento en que cuando llegue al igual o llegue a menores ya no puedo hacer nada. Entonces, este resto, a lo más, es un polinomio de grado 3. De grado, en este caso de grado, no puede ser de grado 3, siempre va a ser menor. Entonces, ese resto, el grado, vamos a poner acá, el grado del polinomio R, no puede ser, tiene que ser menor o igual que 2. Y el de grado nosotros lo conocemos de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí o no? Entonces, voy a escribir ahí ese R. Pero tenía que explicarle a ustedes por qué, de dónde se lee esos valores. Pero es para que lo entendiera. De dónde salen esos valores. Ahora, por si acaso voy a tachar acá. Esto no lo vean porque hasta yo me confundí recién. Estaba mirando y decía, pero si ya me dieron el valor de alfa. No, esta es la pregunta anterior, es otra pregunta. Alfa, A y B la puedo ocupar. La letra A y B, que ahí tenía la duda. Ahora, ¿qué me dice? Que cuando evalúo en 1, el polinomio me da 2. ¿Cuánto me da si evalúo en esto? 0. Entonces, todo esto es 0. Y me queda simplemente A más B más C igual a 2. Me dice que cuando evalúo en P igual a menos 1, me da 3. Y de nuevo se hace 0. Y me queda A menos B más C. Y si evalúo en P0, me da 4. Y esto sigue dando 0. Y me queda solamente C. Entonces tengo C. Puedo reemplazar y encontrar el valor de A y B. Y eso es todo. Entonces tengo el valor de A, tengo el valor de B y tengo el valor de C. Entonces, encontremos el valor de A y B. A, B es igual, ese C lo va a pasar para el otro lado, me queda menos 2. Y la otra me queda A menos B es igual a menos 1. Menos 1. Y ahora tendría que reemplazar, o restar, o sumar. Si sumo, me queda 2A es igual a
menos 3. Entonces el A es menos 3 medios. Y si hubiera restado, se me va las A. Resto. Y me daría, y lo voy a hacer, no, ahí está. Me quedaría 2B es igual a menos 2 más 1 menos 1. B es igual a menos 1 medio. Y ahí tengo el valor de B. Entonces el polinomio R, que es lo que lo están diciendo, se escribe como A cuadrado, AX cuadrado, sería 3 medio X cuadrado, menos BX, o más BX, más C. Ahí está. Y no servía de nada el grado del polinomio. Cuando te ponen un polinomio de grado monstruoso es que te están ayudando, te están diciendo, no te preocupes del por grado. Es por inventar. ¿Y por qué pusieron 2020 por el año? Entonces, da lo mismo ese ejemplo. Y con eso terminamos la clase de hoy. Entonces aplicamos muchos conceptos, que era la aplicación de los polinomios, le dimos muy fuerte a polinomios, y también al concepto de deriva, pero sobre todo a polinomios. Recuerden que esto ha sido grabado y después en un rato más o a más tardar mañana lo subo al canal para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo, cuídense y que les vaya muy bien. ¿Ya? Eso. Chao, chao. Chao, cuídense. Bien.